tardes. Vamos a hablar de energía, ¿vale? Es decir, y para entender la palabra energía creo que lo más fácil es pasarlo a euros. Así directamente, sin pasar por los kilovatios hora ni todas estas cosas que, digamos, complican la historia. Para empezar, y para ser muy sencillos, 100 metros cuadrados lo multiplicamos por 20 y tenemos el consumo en euros de la casa, 2.000 euros. Si son 60 metros cuadrados, serán 1.200 euros. Por tanto, esto es donde estamos, ¿vale? Yo creo que es importante dejarnos de kilovatios, dejarnos de muchos números y empezar a hablar de números reales. Por tanto, si yo les pregunto a ustedes lo que consume un coche, ¿vale? Todo el mundo me dirá que son 5 litros, 10 o 20. Es decir, esto es un buen coche, esto es un coche normalito y esto es un mal coche. En las casas también hay un ratio, ¿vale? En las casas el ratio, para que lo tengamos, sería pues 50, 150 y 300. Y aquí sí que pongo los kilovatios hora por metro cuadrado, ¿vale? Es decir, de alguna manera tenemos muy claro dónde estamos en el coche, pero en nuestra casa curiosamente no tenemos ni idea, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si este 50 lo pasamos a euros, ¿vale? Sale unos 750 euros. Es decir, el nuevo Código Técnico de la Edificación aprobado en septiembre del 2013 nos dice que los edificios y las casas tienden a este número de 50 kilovatios hora por metro cuadrado. Por lo tanto, si lo pasamos a euros, tenemos aquí el número mágico, 2.000 euros casa de 100 metros cuadrados, 750 la casa con 50. Por tanto, 1.250 euros es lo que podemos ahorrar en una casa. Así. Entonces, esta paga extra es la que queremos recuperar o no. ¿Queremos hacer algo o no? Entonces, a partir de aquí seguimos hablando. Es decir, si ustedes dicen, no, no, ya me va bien pagar los 2.000, o bien dicen, no, no, yo quiero bajar aquí o menos y recuperar este dinero para irme de vacaciones. Entonces, a partir de aquí yo creo que la energía pasa a un concepto abstracto, eficiencia energética, sostenibilidad, ecología, y lo pasamos a un concepto que todo el mundo entiende, ¿vale? Por tanto, ya tenemos dónde estamos. Muy bien. Siguiente paso. ¿Y ahora qué hacemos? Claro, ya sabemos lo que tenemos. Pues entonces, bueno, pues como en aquellos famosos indicadores en los cuales pone, uno de ellos es la energía. Pero ¿qué ocurre? Que yo personalmente, como arquitecto, creo que si hacemos algo solamente para ahorrar energía, digamos que a la gente no le gusta del todo. Y tiene que ser un equilibrio. Las cosas tienen que ser equilibradas. Entonces, cuando hablamos de cuál es la casa mínima, cuál es la mínima casa que tendríamos, lo más parecido sería un refugio de montaña. Un refugio de montaña en el cual yo llego al refugio de montaña y tengo un confort, una seguridad pues al tema del clima y un ahorro. Por tanto, creo que es importante que cuando diseñemos las casas o las arreglemos, no perdamos esto, el confort, la seguridad y el ahorro. Y ese equilibrio entre las tres piezas, creo que es cuando tiene más sentido el tema de los 50 kilovatios hora. Porque si yo voy a tener 50 kilovatios y voy a estar mucho peor confortable que antes, creo que mucha gente no lo va a aceptar. Por tanto, la sostenibilidad tiene que tener un equilibrio entre todas estas piezas, ¿no? Por lo tanto, tenemos todo esto y saber que la certificación energética es esto. Por tanto, cuando alguien nos dice, oiga, que la nueva casa usted tiene que poner el certificado energético, viene aquí, ¿vale? Pero estas dos es importante no perderlas. Entonces, ¿qué hacemos? Importante. Y la siguiente pregunta es, ¿por dónde empezamos? Claro,
coges una casa y dices, ¿por dónde empiezo? Porque tiene su miga, ¿no? Les voy a hacer una comparación bastante fácil de entender, que es la cebolla. Ustedes tienen su casa, y esta casa, la energía que está dentro, o el confort que está dentro de esta casa, ¿vale?, está protegida por una capa. Y esta capa es la que hace que aquí tengamos 21 grados, estemos a gustito y estemos seguros. ¿Qué ocurre cuando a una cebolla la capa se le rompe? Automáticamente la cebolla empieza a perder propiedades y se pierde. Pues es exactamente igual en nuestra casa. Es decir, si ustedes tienen una mala envolvente, dentro lo tienen que arreglar con euros, y con muchísimos euros. Por lo tanto, si quieren empezar, y aquí tienen su casa, siempre es de fuera adentro. Es decir, si ustedes ponen una calefacción muy potente porque la capa está dañada y luego al cabo de 4 años cambian las ventanas, lo pagan 2 veces. ¿Por qué? Porque primero han arreglado dentro y luego han arreglado la envolvente. Por lo tanto, lo primero que hay que saber es cómo está la envolvente y después ir hacia adentro. Por lo tanto, el orden es bastante sencillo. Por lo tanto, sepamos qué tenemos alrededor nuestro, es decir, lo que sería la cubierta, fachadas, ventana, y después miremos qué caldera tenemos, qué nevera tenemos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que el orden es muy sencillo. Entonces, ¿qué tipo de acciones podemos hacer? Sigamos. Las reformas. Las reformas, voy a hacer un cuadro muy sencillo en el cual pondremos es decir, hay una cosa muy interesante, que es que la reforma puede ser subjetiva o objetiva. Y la reforma también puede ser, digamos, reforma ambulatoria o reforma quirúrgica. Lo explicaré un poquitín mejor, ¿vale? ¿Qué significa reforma subjetiva? Yo me arreglo la cocina, me arreglo el baño y le pongo unas baldosas verdes. Fantástico. Por tanto, hago decoración. ¿Qué pasa? Que esto tiene un gusto. ¿Qué pasa que cuando hay gusto? Que cuando usted vende el piso, quizá el que lo compre, este gusto no es el mismo y nunca coincide. Pero ¿qué pasa con usted? Reforma objetiva. Yo hago la reforma de mi casa y paso de la letra D a la letra B. Porque he cambiado la ventana, porque he cambiado la caldera. Esto es directo. Nadie le va a discutir a usted que tiene mejor letra que la anterior. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que esto es cash o cajón. ¿Por qué? Usted está reformando su casa y la reinvierte directamente. Porque el que viene ahora valorará que su casa sea letra B. En cambio, que tenga el suelo de porcelanosa le importará 3 pepinos. Segunda cosa, tipos de reformas. Están las ambulatorias, es decir, en un día yo voy, arreglo y me voy. Y no paso noche. Es decir, el paleta no lo tenemos a dormir, que también es un incordio, ¿no? En cambio, quirúrgica significa que empezamos las obras en casa. Es decir, que tenemos anestesia general, ¿vale? Por tanto, este equilibrio de las 4 piezas es donde está la clave de las reformas de una casa. Reformas ambulatorias. Podemos enumerar unas cuantas. Por ejemplo, reforma ambulatoria, tendríamos cambiar los grifos, podríamos cambiar la caldera, podríamos motorizar una persiana, podríamos cambiar las luces, ¿vale? Reformas quirúrgicas, porque hay que cambiar la fachada, hay que cambiar el suelo, hay que cambiar las ventanas. ¿Qué ocurre? Que hay algunas reformas que su reinversión es inmediata y otras que es a largo plazo. Pero como hemos dicho antes, hay que tener cuidado cómo tenemos la casa, porque si todo el dinero lo metemos en ambulatorio, después esta será mucho más cara. Entonces, ese equilibrio entre la reforma express
o reforma ambulatoria y la reforma quirúrgica, conjuntamente con el tema este, es donde está la clave de su casa. Y aquí es donde está el juego. Por tanto, no hay una receta mágica que de una manera o de otra, sino que hay que saber en cada casa. Entonces, por ejemplo, vamos a coger nuestros famosos 2.000 euros. 2.000 euros es lo que te gastas en casa. Hay casas de 3.000 y casas de 1.500, ¿eh? El número es aproximado. Aproximadamente de esos 2.000 euros, 600 se los lleva la calefacción. Otros 600 se los lleva los electrodomésticos. Unos 300 se llama el aire acondicionado. 200 se lleva la iluminación. 200 más se lleva el agua caliente sanitaria. Y 100 más sería para el resto. Creo que no lo he hecho mal y suman 2.000. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que si nosotros tenemos una cebolla mal hecha, ¿vale? Esta será mucho más bestia. Y esta, el aire acondicionado, le dará igual, ¿vale? Pero es lo que tenemos que ir jugando. Por lo tanto, digamos, sería el gasto habitual que sale en bastantes sitios. Luego, en función de las casas, puede ser de una manera o de otra, ¿vale? Pero aquí viene un poco el juego. Es decir, ¿qué reformas podemos hacer la calefacción? Pues directamente una caldera. Una caldera de condensación aproximadamente vale unos 1.000, 1.500 euros y en 2 años la tiene amortizada. Es lo más rentable que hay. Y esta caldera repercute aquí y aquí. Pero ¿qué ocurre si esta caldera la ponemos antes de haber cambiado las ventanas? Pues mal. Entonces, digamos como ejemplo, si ustedes cogen una casa y por dentro las paredes y las ventanas tienen agua, mal. Quiere decir que su casa condensa. Entonces, si su casa condensa, quiere decir que la urgencia está en la fachada. No por fuera, por dentro. Quiere decir que el aislante no es bueno, la ventana no es buena y por dentro tiene gotitas o tiene moho. Por tanto, si por dentro tienen moho o gotitas, ya pueden poner muchísima caldera de condensación que no van a hacer nada. Aunque sea, le pueden explicar que es lo más rentable, sí, pero es que su problema no empieza por ahí. Por lo tanto, digamos, truco, que después si tenemos aquí un colega arquitecto, no vamos a quitar la faena al arquitecto, simplemente que sepan que si en su casa hay moho por dentro, primero hay que arreglar esto. Y después vamos dentro, pero por orden, ¿vale? Entonces, si la fachada está bien, que normalmente suelen estar bien, ¿vale? Si la ventana está bien, que normalmente suelen estar bien, la tercera acción que pueden hacer es decir, bueno, señores, yo tengo aquí mi persiana, ¿por qué no la motorizo con un sensor? Y el aire acondicionado lo ahorro. Pues motorizar cuesta 1.300 euros y lo amortizo en 3 años. Otra cosa que pueden hacer, ¿vale? Es decir, más cositas y vamos entrando hacia adentro, poquito a poquito. Más cosas. Luego está el tema de los LEDs. Cuidadito con los LEDs, ¿vale? El LED es una buena, pero no es lo que va a sustituir a todos, ¿vale? Es decir, cada espacio necesita su ambiente. Entonces, el LED es una luz direccional que está muy bien para según qué sitios, pero tiene sus puntos. Por tanto, cuidadito. Pero el LED, pues lo amortizarán en 2 años, en 3 años. Por tanto, iluminación. Los electrodomésticos, después José nos lo explicará mucho mejor, que esto lo dejo para ti, ¿vale? Y el tema de los stand-bys también. Por lo tanto, creo que es importante el orden. En las casas es muy importante saber por dónde se empieza y también la hoja de ruta. Por lo tanto, la famosa certificación energética tiene 2 partes. La primera, que le pone la nota, si es una letra A, B, C o D, y la segunda, lo que tiene que hacer. Lo que hemos hablado,
digamos, la hoja de ruta, que está muy de moda ponerlo de esta manera, ¿no? Como dicen los ingleses, los milestones, ¿vale? Entonces, yo lo que le recomiendo es que, ya que viene un arquitecto a su casa, o un ingeniero, aprovechenlo. No haga la certificación energética por internet, en el cual le da igual esto, porque esto, en el fondo, es para salir bien en la foto. Lo importante es que usted sepa la nota que tiene, la nota que quiere conseguir y cómo quiere hacerlo. Y ahí es donde está todo el tema de las reformas y en sus casas. Por lo tanto, creo que toda esta historia viene un poco por el tema de la energía. Por tanto, aprovechemos la energía como ese vínculo o ese valor añadido que puede tener su casa, pero compartámoslo con la seguridad y con el confort. Por lo tanto, ya que ahora es obligatorio tener la letra, aprovechémoslo. Ya tenemos la letra, perfecto, y además arreglemos la casa para que esa letra tenga valor añadido. Si ponemos la cocina, pues oye, la caldera de condensación estaría bien, vigilar qué cocina tenemos, etcétera, etcétera. Si arreglamos la fachada, vigilemos qué fachada tenemos, qué ventana tenemos, etcétera. Por lo tanto, es importante que la energía no sea, digamos, estos me van a explicar no sé qué de la energía, sino que sea un motor para que las casas funcionen un poco mejor, ¿no? Yo, hasta aquí, no sé si he ido muy rápido, he ido muy lento, pero básicamente es esto, es decir, creo que es importante entender que la casa es un organismo vivo y que hay que cuidar, sobre todo, la parte de fuera. Es decir, en el momento de que tú abres una pera o una manzana, o le pones un papel transparente o si no se va a pudrir. Por lo tanto, su casa es exactamente igual, por tanto hay que cuidarla, hay que mantenerla. Y ese mantenimiento es el que hay que saber hacerlo poco a poco. Por tanto, hay profesionales para hacerlo y si no, pues hay certificaciones que te dicen lo que hay que hacer. Por lo tanto, yo creo que eso sería unos consejos muy rápidos, en 20 minutos, de cómo actuar en una casa para reducir el consumo de energía. Y si no hay nada más, yo por mí ya está. Muchas gracias.